Ya, entonces, buenas tardes a todos. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, hoy voy a realizar la ayudantía número 3, correspondiente a la evaluación número 2 de la prueba de fundamentos de economía. Entonces, partamos nomás. Bueno, entonces el primer concepto que hay que definir es qué es el mercado. Ya, yo había definido anteriormente qué era el mercado en alguna que otra ayudantía, pero no está de más repasarlo porque lo vamos a volver a tocar acá en esta parte de los ejercicios. Entonces, el mercado en realidad es el espacio físico o el lugar en donde se genera el intercambio de bienes y servicios entre, por ejemplo, quienes tenemos la necesidad, que somos nosotros los consumidores, y entre quienes tienen la solución para nuestro problema, ¿ya? Entonces, obviamente, en el mercado están quienes son los demandantes, que son los consumidores como tal, y están los oferentes que están con las soluciones a través de un bien o servicio que va a ayudar a la población. Entonces, obviamente acá pongo un punto importante que es que actualmente no toda la actividad del mercado se realiza de manera física. Antes obviamente, casi todos los intercambios se daban en un lugar físico, pero actualmente se está utilizando mucho las tecnologías de la información para poder llevar estas plataformas físicas a unas plataformas digitales. ¿Ya? Y obviamente uno puede comprar y vender a través de Internet también. ¿Ya? Eso no necesariamente lo hace un espacio físico como el que conocemos. Entonces, eso es importante. Y otro punto importante que debe haber con respecto al mercado y quiénes son los demandantes y los oferentes es que obviamente que si no existe un valor para quienes son los que estamos consumiendo, quienes somos nosotros, si no existe un valor por un producto, entonces nosotros no vamos a estar dispuestos a ofrecer un monto de dinero por ese producto, porque no nos interesa, no nos gusta, etcétera, ¿ya? Si hay una persona, por ejemplo, que es vegetariana, y le ofrecen un pedazo, no sé, de carne, tal vez esa persona obviamente no va a estar dispuesta a hacer carne porque va en contra de su alimentación, puede ser, ¿ya? Pero obviamente ahí tienen muchos más ejemplos, pues, un equipo de fútbol, por ejemplo, también sé que hay una persona que es, no sé, chilena, tal vez, que usa la polera de Argentina, tal vez le molesta un poco, por ejemplo, entonces no va a comprar productos relacionados a Argentina, ¿ya? Entonces ahí vemos que obviamente dependiendo del público, el producto tiene un valor, pero ese valor viene siendo a su vez un poco subjetivo. Para algunos es mucho más importante, para otros no es tan importante. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Me la pueden hacer por el chat igual para poder continuar. ¿No? ¿Ninguna? Ya, voy a continuar nomás entonces. Entonces acá tenemos que hay dos elementos que hay que analizar que forman parte de lo que vamos a estudiar ahora, que es la competencia perfecta, que viene siendo en primera parte lo que es la demanda, ¿ya? La demanda en todo caso se define como el conjunto de segmentos de personas que tienen una necesidad en común y que obviamente la satisfacen a través de un producto o servicio, ¿ya? No sé, por ejemplo, tengo sed, y ¿cómo voy a satisfacer la sed? A través de, por ejemplo, comprando Coca-Cola, por ejemplo, y ahí está el mercado de la Coca-Cola, que estaba por una cantidad de personas que consumen el producto, etcétera. Entonces es importante que la curva de demanda como tal relaciona la cantidad demandada con el precio que tiene el producto o servicio en el mercado, ya que era obviamente este valor que le explicaba. El precio obviamente tiene que estar acorde al valor que entrega el producto, porque por ejemplo no puede ser que yo un frigile lo ponga a 1 millón de pesos, porque el frigile no tiene una utilidad o no tiene un valor de 1 millón de pesos, ¿se entiende? Sí, por ejemplo podría ser un auto en ese caso, pero el producto debe estar asociado a un valor correcto y por ende si es que el valor es correcto, también se va a asociar correctamente al precio. Y eso es importante. Acá además lo otro que hay que recalcar es que la pendiente de la curva de demanda va a ser negativa. Nunca va a ser positiva la curva de demanda en su pendiente, ¿ya? Siempre va a ser inclinada hacia abajo porque obviamente la relación que existe en la curva de demanda es que a medida que el precio por unidad disminuye, entonces vamos a consumir mucho más productos. Esa es la teoría. Entonces, por eso la relación es inversa en ese caso. Obviamente al revés, si yo subo el precio, la cantidad que se va a consumir va a decaer en ese caso, porque va a estar más caro, se va a encarecer el bien. Y ahí obviamente a la derecha está la curva de demanda y pongo como ejemplo una curva de demanda que dice el precio de los consumidores menos 0,25 por la cantidad consumida más 900. Ya es un ejemplo obviamente como de curva de demanda. ¿Alguna duda o pregunta que se tenga con respecto al concepto? Escriban nomás y a ver, chat, por mi parte no. No, claro, perfecto. Ya voy a pasar entonces a la siguiente diapo.
Ya, entonces obviamente, además de la demanda, va a aparecer lo que es la curva de oferta, que la curva de oferta se va a relacionar con los segmentos encargados de ofrecer un producto o servicio para dar esta necesidad que tienen los usuarios en el mercado o en la sociedad. Entonces, lo que hace en este caso la curva de oferta es relacionar la cantidad ofrecida con el precio al cual se esté vendiendo en el mercado este bien o servicio. ¿Ya? Entonces, bueno, la oferta obviamente va a estar dada por todo el segmento de empresas, por ejemplo, que están satisfaciendo una cierta necesidad. No sé, todas las empresas dedicadas al mercado del café. Entonces, todas las marcas de café están ahí metidas en la oferta, por ejemplo. Un punto importante es que la pendiente de la curva de oferta es positiva, ya nunca va a ser negativa como era el caso de la curva de demanda. Entonces la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Y por qué positiva? Porque obviamente a medida que hay un mayor nivel de precios, los oferentes se van a sentir más incentivados en ofrecer, va a estar más caro el bien, más encarecido, entonces ellos les conviene mucho más ofrecer más en esos casos. Por ende, por eso la pendiente tiene una relación directa o positiva. En otro caso, si decae el precio al cual ellos están vendiendo, o sea, el precio, por ejemplo, se vuelve, no sé, le bajan el precio ahí gubernamentalmente. Si el precio baja, obviamente, en ese caso, la cantidad que ellos van a estar dispuestos a ofrecer va a ser menos, porque van a estar ganando menos por unidad en ese caso. Esa es la lógica de la curva de oferta. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la curva de oferta? En el chat nomás los leo. Ya, voy a continuar nomás entonces. Ya, entonces acá tenemos el tema de los excedentes, que los excedentes directamente están relacionados con las curvas de demanda y con las curvas de oferta. Entonces, por una parte tenemos los excedentes del consumidor, que los excedentes del consumidor son todas las áreas que se encuentran bajo la curva de demanda, que obviamente está este gráfico a la mano izquierda, entonces se encuentran bajo la curva de demanda, pero sobre el precio, o sea, sobre el precio que están pagando los consumidores en el mercado, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cómo se define el excedente del consumidor? El excedente del consumidor se define como el beneficio que está recibiendo el consumidor por comprar una cierta cantidad a un cierto precio por unidad. ¿Ya? Entonces, acá tengo un ejemplo, tengo un punto en color rojo, que el punto en color rojo hace referencia a que, dado que estoy consumiendo una cantidad Q sub 1 en esa cantidad, el precio está siendo P sub 1 por unidad. Entonces, en ese caso, yo digo, ¿cuál es el excedente del consumidor para ese punto? Va a ser el área que está bajo la curva de demanda, pero sobre el precio que estoy pagando en el mercado. Entonces sería bajo la curva de demanda sobre el precio 1, sería esa área A. Pero además tengo que revisar que estemos bien limitados por la cantidad. En ese caso, ese punto igual justamente ahí corta con respecto a la cantidad. ¿Ya? Entonces, toda el área que queda bajo la curva de demanda sobre el precio, pero limitada además por la cantidad que se está consumiendo en el mercado, va a dar origen al excedente del consumidor en este caso. Otro ejemplo como el punto azul, en este caso tengo que yo estoy consumiendo una cantidad 2 y en ese caso el precio por unidad es P sub 2. Entonces podemos ver que el excedente del consumidor en ese caso va a ser todas las áreas que estén bajo la curva de demanda sobre el precio 2, que es el precio que están pagando en el mercado, y limitados por la cantidad, nos va a dar como resultado el excedente del consumidor las áreas A, B y C. ¿Ya? Y por otra parte, obviamente, si ya nos vamos al excedente del productor, para buscar los excedentes del productor, el excedente del productor es el área que se encuentra sobre la curva de oferta, pero bajo el precio que están, o sea, bajo el precio que está el bien en el mercado. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos un punto verde, y en ese caso, el excedente del productor vendría siendo el área que está sobre la curva de la oferta, bajo el precio 3. En ese caso, solamente me queda el área D, obviamente limitado por la cantidad que van a ofertar en ese punto. Después, en punto plomo, que obviamente tenemos una cantidad de 4 y un precio 4. El excedente del productor, en ese caso, va a ser el área sobre la curva de oferta, bajo el precio que están pagando en el mercado, y me va a dar origen a las áreas D, E y F. Y ahí tengo el excedente del productor para ese caso. ¿Y cómo se definía el excedente del productor? Que se me había olvidado definirlo. El excedente del productor se define como el beneficio que recibe el productor por vender una cantidad Q sub 0, por ejemplo, a un precio P sub 0. ¿Ya? Ese es finalmente el excedente del productor. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan con respecto al excedente del productor o consumidor? Dígame nomás, porque estoy igual un poco confuso con respecto a las áreas, como verlas. Y después nos va a servir igual como para definir todas las situaciones que vamos a ver después, subsidios, impuestos, precio mínimo, precio máximo, aranceles, etcétera. No sé si hay alguna duda.
Para calcularlo de una forma que no sea gráfica, ¿a qué equivale? A una integral, el área bajo la curva. Ah, ya. Igual es más sencillo verlo así en teoría, porque ahí eso es como complicarlo un poco. Sí, es que creo que en una PPT anterior lo habían mencionado como no con gráficos, por eso. Ya. No, pero yo prefiero hacerlo en gráficos porque obviamente siempre quedan áreas triangulares que son muy sencillas de trabajar, después como para sacar impuestos, subsidios, como te explicaba, aranceles, que hay que sacar a veces los pies que dicen que la pérdida de ineficiencia económica. En ese caso es mucho más fácil trabajarlo con punteo, así con excedentes, con áreas, como al ojo en ese sentido. Yo te lo recomendaría así más o menos. Igual lo veo así como porque después lo explico como con la materia así y se entiende como el concepto de por qué pasa eso, ¿cachai? Por eso igual lo veo de esta forma. ¿Sí, alguna avanzo nomás? ¿Le doy nomás para seguir o no te quedó alguna duda? No, sí entendí, gracias. Vale, muchas gracias. Sigamos nomás entonces. Y el chat, dale nomás. Ya, entonces una vez ya tenemos definido la curva de demanda y oferta, nos vamos a definir una situación ideal conocida como el mercado de competencia perfecta, ¿ya? ¿Por qué es conocido como un mercado ideal? ¿Ya? En este caso lo que sucede es que los productores y los consumidores, en este caso la oferta y la demanda, van a estar en un punto igual, o sea, voy a estar ofertando lo mismo que lo que voy a estar consumiendo, ¿ya? Va a ser un punto perfecto. Y lo que ocurre en este punto, conocido como mercado de competencia perfecta, es que los productores y consumidores son precios aceptantes. ¿A qué hago referencia con esto de precios aceptantes? Es que ellos no pueden influir en el precio de un producto, los precios ya están dados por el mercado. Ya, por ejemplo, no sé, la botella de Coca-Cola litro, por ejemplo, tiene un precio de 1.000 pesos en el mercado, ¿ya? Por decir que yo obviamente voy a comprarlo a otra parte, no sé, que no estoy lejos de mi casa, tal vez en otra comuna y otra persona me la quiera vender a 3.000 pesos, yo ya sé o tengo un conocimiento más o menos de que la Coca-Cola de tal cantidad vale 1.000 pesos. Ya esa es como la idea de que uno conoce los precios y además tengo que aceptar los precios, no es que yo pueda cambiarlos porque se me da la gana, no es que yo voy a regatear con el precio. Ya eso es una de las como supuestos del modelo de competencia perfecta. Otro más es que además el producto que se está ofreciendo, el servicio es homogéneo. Y eso quiere decir que es el mismo servicio, ya no es que se diferencie o tenga alguna variación. Ya eso es importante. También está la información perfecta, que eso es que yo conozco a todos los productores y a todos los consumidores del mercado. O sea, sé, por ejemplo, todas las empresas, cuánto están ofreciendo, cuál es su producto, etcétera. Ya domino información con respecto a quienes son parte del mercado. También eso es importante dentro del mercado de competencia perfecta. Y el último es que hay una ausencia de barreras de entrada y salida. Esto es importante porque puede entrar cualquiera, como también pueden salir cualquier empresa en algún caso de que hayan problemas con respecto a la producción, o sea, se declare en quiebra o se dé cuenta que lo que está haciendo no es un rubro muy favorable. Ya en esos casos puede salir de manera fácil y también pueden entrar otras que quieran innovar en algún rubro. Ya, y obviamente matemáticamente lo que destaco de la competencia perfecta es que siempre debes saber que, como les mencionaba, es un punto donde se interceptan las curvas de oferta con la curva de demanda. Y en ese caso lo que sucede es que el precio que están dispuestos a pagar por unidad a los consumidores va a ser el mismo que están dispuestos a ofrecer los oferentes, el que le conviene. Y además va a pasar que en ese punto la cantidad que se demanda es igual a la cantidad que se ofrece. Ya eso es las características del punto de vista matemático de la competencia perfecta. Y viene siendo el punto, obviamente, que está hoy el P sub 0, punto Q sub 0. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a competencia perfecta, así como al concepto? Igual vamos a hacer ejercicio y se va a quedar muy claro cómo usar las fórmulas. Dale. Entonces, acá viene el primer comentario, voy a sacar la pantalla completa para poder responderlo. Ya que el comente dice lo siguiente. Dice, análisis. Para cada una de las situaciones siguientes, explique qué ocurrirá en el mercado de los tallarines en Chile
describiendo en un gráfico lo que está sucediendo con la curva de demanda y oferta del mercado de los tallarines y de otros mercados que puedan estarlo afectando. Analice cada pregunta por separado. ¿Ya? O sea, lo que me están pidiendo es que me van a poner una situación del mercado de tallarines y lo más probable es que haya otro mercado que también influya ahí, que estén conectados. Y dado que pasan algunas cosas, entonces pueden afectar al mercado de tallarines de tal forma que tengo que explicarlo, ¿ya? Que son positivos, cosas negativas, etc. ¿Ya? Entonces, el primer caso, si se dan cuenta, me dice Chile es importador de arroz y entonces ocurren inundaciones en el sudeste asiático que destruyen un porcentaje significativo de los cultivos. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué pasaría en ese caso? En ese caso, si yo analizo, lo que pasaría es que de partida, obviamente, el mercado del arroz sufriría bajas en su oferta. Porque además, ¿por qué va a bajar en la oferta? Porque cuando dicen que el sudeste asiático es parte de las ofertas importantes de Chile. Entonces, en este caso, el mercado de arroz va a subir, va a sufrir baja en la oferta. Ya, mira, ya voy a hacer la gráfica porque quiero que se entienda primero que todo qué pasa con el arroz de forma gráfica, porque así podemos decir muchas más cosas desde el análisis. Ya, entonces, a ver, yo tengo la gráfica, voy a hacer la curva de oferta en azul. Me quedó un poquito chueca la curva, voy a... Disculpen, voy a ahorrar porque se me da vuelta la tablet de repente y me queda vertical y no me acomoda mucho. Ya, entonces. Ya, la curva de oferta y la curva de demanda están ahí, en el gráfico. Entonces, lo que va a pasar con el mercado de arroz, obviamente, que se va a ver impactado con la inundación. Siempre que la curva de oferta se vea afectada, por ejemplo, por cambios tecnológicos, hubieron cambios climáticos que afectaron a la situación, situaciones pandémicas, va a haber un desplazamiento de esa curva, siempre hacia la izquierda, ¿ya? Y hacia arriba por lo general. Entonces, se va a desplazar esta curva y se va a desplazar como hacia acá y vamos a tener una nueva oferta. Ya, obviamente porque se está pasando el caso de que están habiendo efectos sobre la oferta, entonces se desplaza en ese sentido. Al haber el desplazamiento, si se dan cuenta, se corre el óptimo, o sea, estamos pasando de un punto inicial a este segundo punto, y si se dan cuenta, la cantidad que se ofrece en este segundo punto es menor, porque eso es dado que sucedió la situación de las inundaciones, que la oferta cayó, y en ese caso, obviamente, el precio también se dispara, porque obviamente es un bien mucho más escaso en teoría. Entonces, hay dos efectos sobre la curva de arroz que están ahí dados por la gráfica. Y obviamente después tenemos la curva de tallarines. ¿Y qué pasa en el caso de los tallarines? Finalmente esto está visto desde un punto de vista de que estamos estudiando acompañamiento. Y si se dan cuenta, el arroz es un acompañamiento en el almuerzo que usa la gente. El tallarín vendría cumpliendo la misma función porque son ambos baratos, son fáciles de preparar, etcétera, y son en grandes cantidades. Entonces, el tallarín en teoría estaría cubriendo una necesidad que el arroz deja de cubrir porque está en escasez. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente se va a ir al mercado de los tallarines y eso va a provocar que aumente el consumo en el mercado de los tallarines, o sea, va a aumentar la demanda. Voy a anotarlo aquí en el comentario, después lo vamos a ir a hermosear el análisis, pero acá vamos a anotar las ideas primero. Aumenta la demanda por tallarines, por intentar satisfacer esta necesidad, como les decía, de falta de acompañamiento. Entonces, tengo la cantidad, tengo el precio, tengo la curva de oferta aquí, tengo la curva de demanda. Y si se dan cuenta, obviamente, si es que aumenta la demanda por efectos, por efectos cualquiera, que sea en este caso el efecto que están habiendo inundaciones que afectan a la oferta, obviamente eso va a tener una relación con este bien sustituto que es los tallarines. Y en ese caso la curva de demanda sufre el efecto y se desplaza hacia la derecha. Entonces, si antes cortaba ahí, por ejemplo, ahora va a cortar acá.
arriba, por ejemplo. Y si se dan cuenta, en ese caso, está vendiendo una mucha mayor cantidad de tallarines y además se está vendiendo un precio mucho más elevado. Entonces ahí tenemos otro efecto que sucede dado que ocurrieron esto de las inundaciones. Entonces, no sé si lo ven gráficamente, si mientras hago el comente me van comentando si lo logran ver. Yo al menos sí lo entiendo, pero a pesar de que aumenta la cantidad de los tallarines, el precio también se eleva, no debería disminuir. Es un efecto que se ocurre en el desplazamiento nomás, que estamos viendo y nos está dando la respuesta a la gráfica, ¿ya? No podríamos definirlo desde un punto de vista de otro análisis, solamente desde el punto de vista gráfico nos estamos dando cuenta de esta respuesta que te estoy dando del precio. Ah, ya. Entonces, a ver, el mercado del arroz sufriría bajas en su oferta, por ende se vuelve escaso, y su precio se dispara. Por otra parte, los tallarines, los tallarines su cantidad vendida y su precio. Eso sería como el primer análisis de la parte A. Y ahora vamos a la parte B del análisis, que bueno, es muy parecido, pero dice, la principal planta Carosi, el mayor productor chileno de tallarines, se quema y las otras plantas que ya estaban produciendo están a su máximo potencial. Ya, entonces, vamos a estudiar el caso de las plantas, en ese caso de tallarines. Te están diciendo que Carosi es una de las más grandes, pero tuvo un problema. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? La, la oferta por tallarín, la oferta por tallarín va a decaer, porque hay problemas con respecto a la producción de tallarines. Obviamente la curva de oferta va a la curva de demanda. Y en este caso está sucediendo que decae la oferta, como mencionábamos, entonces vamos a tener un desplazamiento de la oferta. En ese caso, los tallarines disminuyen su cantidad en el mercado, pero también se vuelven un bien más escaso, por ende más caro. Y aumenta el precio del bien del tallarín. A su vez, el arroz, al ser el bien sustituto del tallarín, como están habiendo problemas con respecto a tallarines, va a aumentar su consumo por parte de los usuarios, ya que van a intentar reemplazar al consumo de tallarín en este caso. Entonces, al dispararse el consumo, nos damos cuenta que vamos a estar consumiendo más arroz y además un mayor precio por unidad. Ese fue el movimiento que tuvo el punto de equilibrio. Cantidad y precio. Y ahí estaría la respuesta. Entonces, ahora lo único que tendríamos que concluir es que el punto de equilibrio para los tallarines. No, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner la cantidad de tallarines en el mercado. Para este caso, disminuye y su precio se dispara. Para el arroz, la cantidad transada en el mercado aumenta y el precio por unidad también. Y ahí estaríamos respondiendo el análisis como de esas preguntas que aparecen en pruebas, ¿ya? Ese de ahí y ese de ahí. No sé si les quedó alguna duda o pregunta con respecto a lo que hice en los dibujos y lo que intenté concluir. Que en realidad es cómo se movía el óptimo en el mercado, cómo cambiaba el punto. ¿Tuve una pregunta para continuar? No sé si... ¿No ninguna? ¿Para seguir? Ya. Voy a continuar nomás entonces. Entonces ahí queda la respuesta de ese comento, análisis, llámelo como quiera. Pero también es un tipo de ejercicio que puede aparecer. Ya, entonces,
como les mencionaba, está el concepto de competencia perfecta y tal como dice el nombre competencia perfecta, estamos ante un mercado que es ideal. Entonces, cualquier situación que produzca un cambio en el modelo de competencia perfecta puede generar cambios también en la eficiencia del mercado, ¿ya? Entonces, cualquier medida aplicada hará como resultado una situación final, la cual es diferente a la situación inicial que teníamos, que era el mercado perfecto. Entonces, ahí puede suceder que, dado que hubo un cambio, como resultado obtengamos un beneficio social o como resultado obtengamos una pérdida irrecuperable de eficiencia, ya o conocida también como pie, como ahí en las pruebas de economía. Entonces, el primer concepto asociado al cambio que pueda haber en el mercado de competencia perfecta es la aplicación de un impuesto. Uh, disculpen ahí, ahora sí. El primero es la aplicación de un impuesto. Entonces, ¿con qué tiene que ver un impuesto? Tiene que ver con que aparece un tercer actor en el mercado, ya no solo está quien ofrece y quien demanda, sino que aparece un tercer actor en el mercado, el cual es el gobierno, y el gobierno aplica un impuesto sobre este mercado. Y el propósito, obviamente, de aplicar el impuesto es desalentar tanto el consumo como la producción de algún bien o servicio. Por ejemplo, el tema de los cigarros. Ya el gobierno siempre está subiéndole impuestos a cigarros. Los cigarros son muy consumidos, pero la idea de que los cigarros sean caros también desalentar a las personas a consumirlos. Ya decir, oh, qué caro una cajetilla, entonces no voy a consumir tal vez cigarros. Esa es la idea. Y obviamente es un beneficio del gobierno también porque de esa forma también pueden recaudar fondos, ¿ya? Para ponerle como un sello de parte del gobierno. Entonces, tengo la situación del gráfico que teníamos. Tengo que, obviamente, el óptimo del mercado de competencia perfecta va a estar en donde está el precio inicial y la cantidad inicial, en ese punto donde se intercepta la curva de oferta con la curva de demanda. Y en ese punto está la situación inicial de mercado de competencia perfecta y obviamente al aplicar un impuesto, lo que va a pasar es que la cantidad inicial se va a desplazar hacia la izquierda, ya siempre hacia la izquierda cuando aplicamos un impuesto, y entonces en ese caso se desplaza hacia una cantidad Q sub 1, y dado esa cantidad, obviamente, podemos darnos cuenta que existe un precio para el consumidor, obviamente un precio para quien oferta, y obviamente son diferentes, ¿ya? Y de acá, ¿por qué son diferentes? Porque aquí vamos a sacar valores de ecuación, ¿ya? Obviamente la diferencia entre el precio del consumidor con el precio del oferente va a ser el impuesto, que va a ser ese impuesto que está aplicando el gobierno para desalentar el consumo, ¿ya? Esa va a ser la diferencia entre el precio consumidor y el precio oferente. La cantidad que se va a consumir va a ser la misma que se va a ofertar en el mercado. O sea, obviamente, dado que la cantidad inicial va a ser diferente a la situación de mercado, como es perfecta la situación de impuestos, van a ser diferentes las cantidades que se consuman, la cantidad que va a transar tanto el oferente como el que demanda va a ser la misma. ¿Ya? A eso es lo que me quiero referir. Independiente de cuál sea la situación en la que esté, siempre la cantidad que van a transar va a ser la misma. ¿Ya? Y acá también está el concepto de recaudación fiscal, que es cuánto va a recaudar el fisco por este intercambio. Y lo que va a recaudar va a ser el monto del impuesto, que es obviamente esa diferencia entre los precios, por la cantidad de unidades que se estén transando en el mercado, porque obviamente el impuesto son por cada unidad que se esté transando. Entonces tendríamos que multiplicar T por Q1, que son las nuevas cantidades que se ofrecen en la situación de impuestos. Y ahí sacamos la recaudación fiscal. ¿Hasta ahí alguna duda como con la idea inicial? Después voy a explicar el tema de los excedentes y vamos a explicar qué pasa con la situación de impuestos, si es buena, pues, si es mala, etcétera. Igual escribir en el chat nomás para ver. Sí, se entiende ya. Bien, eso es lo importante que entiendan ustedes. Ya, entonces ahora voy a estudiar la situación de excedentes para que entendamos si es bueno o malo aplicar un impuesto. Entonces tengo la situación inicial de competencia perfecta que explicaba que era el punto en donde se intercepta la curva de oferta con la curva de demanda, ¿ya? Donde está P inicial y Q inicial. Dado ese punto, tengo que el excedente del consumidor va a ser el área que está bajo la curva de demanda sobre el precio que están dispuestos a pagar los consumidores en el mercado, que es este P inicial, y entre la cantidad transada, y eso me da como resultado que el excedente del consumidor va a ser el área A, B y E. Después el excedente del productor, el área sobre la curva de oferta, bajo el precio que están recibiendo los oferentes y limitado por la cantidad transada, me da como resultado el área C, F y D. La recaudación fiscal para la situación inicial no existe porque el gobierno no está operando todavía en la situación de mercado de competencia perfecta.
Y el excedente total, o sea, la suma de ambas partes, o en este caso de las tres, porque la recaudación fiscal sería cero, me da como resultado un excedente total de A más B más C más D más E más F. Ahora, vamos a estudiar la situación final, cambiando a la aplicación del impuesto. Si se aplica un impuesto, sabemos que se desplaza la cantidad hacia la izquierda a una cantidad Q sub 1. Para esa cantidad, obviamente, tengo un precio para el consumidor y un precio para quien oferta. Entonces, el caso del excedente del consumidor va a estar dado por la área que está bajo la curva de demanda, pero sobre el precio que están pagando los consumidores, que en este caso, si se dan cuenta, sería el precio P sub C, y en ese caso el excedente del consumidor sería solo el área A. Para el caso del oferente sería la curva, o sea, sería solo el área D, porque esa es el área que está sobre la curva de oferta, pero bajo ese precio P sub 0 que están pagando ellos. Entonces, tendría solo el área D como excedente del productor. Y en la recaudación fiscal va a ser obviamente el área que tiene que ver con cuánto está recaudando el fisco por este mercado, y sería T por Q. Toda esa área finalmente me da como resultado el área B y C. ¿Ya? Y ahí tendríamos que el excedente total sería la suma A, B más C más D. Para hacer la diferencia entre la situación final y la situación inicial, o sea, final menos inicial, el resultado me da menos E más F. Acá es importante porque si me da una resta entre la situación final menos inicial, significa que la situación inicial era mucho mejor que la situación final, y por ende se me está generando esta pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿ya? Que está porque es negativa, y en este caso sería el área E más F. Con esto podemos estudiar que ese triángulo que está ahí, E más F, es el pie que se genera en el modelo de impuesto, ¿ya? Entonces no es una situación que sea tan buena como se alardea. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta de lo que intenté explicar? Para pasar a la última parte de subsidio y después del ejercicio. Ya voy a pasar nomás a subsidio para que sigamos. Ya, ahora estamos con la situación de subsidio. A ver. Yo creo que te enredó porque obviamente digo demasiadas letras, pero cuando uno lo dibuja como en un cuaderno, así como cuando uno ve de nuevo la ayudantía, puede ser, por ejemplo, y le pone pausa, lo intentas dibujar tú y vas haciendo lo que te digo, como de las áreas bajo la curva, se vuelve muy fácil porque se ve al tiro, ¿ya? Pero tal vez, claro, como lo digo muy rápido y por el tiempo acotado que tenemos, tal vez no se entiende muy bien. Voy a tratar tal vez de hacer las cosas un poco más lento para que se vaya captando un poco más. Ya, entonces con el subsidio, lo que pasa con el subsidio es que al igual que en el impuesto entra el tercer actor, que es el gobierno. Sin embargo, acá el subsidio lo que tiene que ver es que el gobierno intenta incentivar el consumo de un bien o servicio en el mercado, porque finalmente subsidiar es que el gobierno entrega dinero por, por un servicio, por un bien. Entonces, ¿qué pasa en el tema del subsidio? Lo que va a pasar es que el gobierno va a estar poniendo plata de su bolsillo. Entonces, es importante que en ese caso la cantidad de equilibrio, que era la cantidad inicial, donde se interceptaba la curva de oferta con la curva de demanda, se va a desplazar. O sea, me desplazo de una cantidad inicial hacia la derecha, en este caso cuando aplico un subsidio, a la cantidad Q sub 1. En ese caso, si se dan cuenta, obviamente, para la cantidad Q sub 1, tengo que el precio del oferente va a ser diferente al precio del consumidor. Uno va a estar arriba, otro va a estar abajo. La diferencia entre el precio del oferente y el precio del consumidor es conocida como subsidio, porque obviamente el subsidio va orientado a rellenar esta cantidad de dinero que falta para pagar un bien o servicio, ¿ya? Entonces, la diferencia entre el precio del oferente y el precio del consumidor va a dar como origen al monto del subsidio. ¿Cuánto es el monto del subsidio por unidad? Es importante más recordar que, como les mencionaba anteriormente, la cantidad demandada siempre va a ser igual a la cantidad ofertada, independiente de la situación en la cual nos encontremos, ¿ya? Obviamente, independiente que Q sub 1 sea mayor a la cantidad inicial, Q sub 1 va a ser la misma cantidad consumida por los demandantes como la ofrecida por los oferentes. Y una vez ya estudiado lo que era el monto del subsidio, y obviamente sabiendo que la cantidad se desplaza hacia la derecha, sabemos que el subsidio estatal va a estar dado por el monto S por Q1. Y si se dan cuenta, la área, esa multiplicación comprende a todo ese rectángulo que está ahí, el BSEFG. ¿Ya? El S por Q1 comprende a todo ese rectángulo, y finalmente todo eso sería el subsidio que entrega el gobierno, o como el gobierno intenta intervenir en el mercado. ¿Hay alguna duda, pregunta con la situación de subsidio, así como la idea en general?
para darle. Ya. Ahora, lo excedente lo voy a rayar con el lápiz que tengo y yo creo que ahí vamos entendiendo mucho más la cosa. Ya, entonces, en este caso vamos a estudiar primero la situación inicial, porque la situación inicial era en este punto de aquí. Entonces, lo que pasaba ahí es que el excedente del consumidor es el área que está sobre la curva, o sea, sí, bajo la curva de demanda, disculpa, no sobre, bajo la curva de demanda, o sea, bajo esta curva, sobre el precio, sobre este precio, limitado por la cantidad, o sea, el excedente del consumidor sería toda esta área de acá, A más B. Después la del productor sería el área que está sobre la curva de oferta bajo este precio, y limitado por la cantidad, el área C más D, como está ahí. El beneficio fiscal todavía no está ahí porque obviamente el fisco no interviene en la situación inicial y el excedente total me da la suma de A más B más C más D. Hasta ahí está claro esa parte del excedente inicial, cómo llego al excedente inicial, como para que se entienda, porque después ya van a entender cómo llegar en toda la situación ustedes solos. Ya, entonces ahí está listo. Entonces ahora mira, voy a estudiarme la situación ahora de la situación final, que esa yo creo que se enreda un poco. Entonces, no era este lápiz, era pluma. Ya, entonces ahora la situación final comprende al excedente del consumidor en esta situación de acá, o sea, estoy en esta cantidad que está aquí, pero estoy con estos precios de aquí, o sea, estoy con este precio para el consumidor, con este precio para el que oferta. Entonces el excedente del consumidor va a ser lo que está bajo la curva de demanda, bajo esta curva, sobre el precio que están pagando en el mercado, o sea, sobre P sub C sería toda esta área de aquí, toda el área que está ahí, el A, el B, el C, el D y el F, como está, y no sé si lo logran ver que ese es el área, para seguir pasando. Voy a cambiar de color mientras a verde, ya lo leo acá. Ya. Después el caso de la situación. Me cambié el ejercicio. Ya. Entonces la situación 2 vendría siendo el excedente del productor, son las áreas que están sobre la curva de oferta, pero bajo el precio que están pagando los oferentes. O sea, sería toda esta área que está aquí. La voy a pintar en verde. Sería toda esta área, o sea, el B, el C, el D y el E, como dice ahí. ¿Ya? Y finalmente la recaudación fiscal. Voy a borrar con goma para. La recaudación fiscal es ese triángulo que yo les dije anteriormente que salía de la multiplicación del S por la cantidad que está siendo transada en el mercado. ¿Ya? Entonces en este caso serían todas las áreas que están ahí. S por Q1 sería el área que está acá. Toda esta área que está comprometida ahí. Sin embargo, esta área no vendría siendo positiva como era el impuesto, sino que sería negativa. ¿Por qué negativa? Porque esto representa una pérdida para el gobierno. El gobierno está dando dinero para poder satisfacer a los consumidores. Ya, por ende, eso es una pérdida en teoría para el gobierno. Por ende, las áreas que yo tomé ahí en cuenta las tomé con un signo negativo, ya porque el signo negativo, que tenga un signo negativo afuera, se alusiona a que todo eso son pérdidas, no ganancias. Entonces, finalmente, al hacer la suma del excedente total, que es sumar los tres excedentes, me da como resultado que el excedente total es A más B más C más D menos G. Ya me da eso como resultado. Y al hacer la diferencia entre esto, o sea, final menos inicial, me da como resultado menos G. Y por ende, obviamente, con esto logro encontrar que la situación no es buena, sino es mala, debido a que hay un pie, una pérdida de eficiencia económica, o sea, pérdida irrecuperable de eficiencia, y en ese caso, eso está dado por el área G, que era esta de aquí, ¿ya? Que se la pueden calcular, obviamente, como es un triángulo, se la sacan su área y la pueden calcular. Pero el área G viene siendo el pie de esta situación de mercado. ¿Hay alguna duda, pregunta, así como cómo utilizar un poco más los gráficos? Creo que ahí tal vez se entiende mucho mejor porque al principio va a ser un poco rápido la identidad. Sí. Sí, ahora comprendo. Ya. Bueno, eso es lo importante. Y eso lo pueden hacer con todas las situaciones en realidad, chicos. Estudiarlo con un. Ya, bueno, mejor. Que ahí la embarré, tendría que haber usado la pizarra. La embarré. Ya. Pero, pero bueno, a ver, igual me vuelvo a explicar la situación, si es lo mismo.
Ya, a ver, mira, acá la situación inicial es la misma, o sea que siempre va, este triángulo superior de arriba, siempre va a ser el excedente del consumidor en la situación inicial y el triángulo de abajo siempre es del productor. Siempre lo que está acá, después obviamente ya lo van a ir memorizando, que son esas áreas, pero para el productor sería A, B y E, que es la de arriba. O sea, para el consumidor, disculpa, porque está abajo, sobre la curva de. Disculpa, abajo la curva de demanda, pero sobre el nivel de precios que están pagando los consumidores. Y para los oferentes sería este de acá abajo, porque está sobre la curva de oferta, pero bajo el precio que están recibiendo en el mercado. Y ahí les queda la situación inicial. Y la situación final para este caso, que es un poco más sencilla de hecho que la anterior, va a estar dada por lo siguiente. O sea, acá en este caso vamos a estar transando esta cantidad con estos precios. Entonces, en este caso, el excedente del consumidor son las áreas que están bajo la curva de demanda, pero sobre este precio, y limitadas por la cantidad que se está transando, sería solo el área A para el consumidor, la situación final. Para el productor solo sería el área D porque es la que está sobre la curva de oferta, pero bajo este precio que están en el mercado recibiendo. Entonces sería solo el área del excedente del productor. Y lo que recibe el fisco finalmente está dado por el monto del impuesto por la cantidad de unidades que se está transando, que sería esta área B más C. Y ahí obviamente al hacer la diferencia me da la suma total de A más B más C más D. Y ahora al hacer la resta me da este pie de E más F, que es este pie que tengo aquí, que es el triángulo que queda acá. Ese viene siendo el pie del modelo de impuestos. No sé si ahora se les queda más claro también. Así como que con las áreas. Ya, buena, perfecto. Sí, no había explicado muy bien al principio. El pie es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Irrecuperable de eficiencia, o sea que no puedo recuperar esa eficiencia del mercado. Como un costo que pierden los actores del mercado, como los consumidores, productores, etcétera. Vale, ahora voy a hacer el ejercicio final, que es este de aquí, ¿ya? Que era una curva de demanda y una curva de oferta. Y bueno, por lo general los ejercicios son así, les dan la curva de demanda y la curva de oferta y les piden encontrar los equilibrios, graficar, les preguntan situaciones así como qué pasa si aplicamos un impuesto, qué pasa si aplicamos un subsidio, también pueden preguntarles, todas esas cosas son preguntables. Ya, entonces voy a hacer el ejercicio, la parte A, vamos a ir haciendo paso a paso, voy a cambiar el lápiz a negro. Ya, entonces tengo la curva de demanda que está por 400 menos 2 precios de la demanda y tengo la curva de oferta que está dada por menos 100 más 2 por el precio de la oferta. Entonces en ese caso tengo que encontrar el equilibrio de mercado. El primero sabemos que en competencia perfecta lo que ocurre es que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y que el precio de la demanda es igual al precio ofertado. ¿Ya? Entonces le vamos a poner P en ese caso porque es la misma variable. Sabiendo eso, entonces yo podría igualar las curvas de demanda porque son iguales y obviamente los precios los vamos a reemplazar por una variable en común porque son lo mismo finalmente. Entonces acá al hacer el PG me queda 500 igual a 4P y ya me queda que el precio en el equilibrio es de 125 y dado ese precio la cantidad de equilibrio va a estar dado por, que podría reemplazar la de arriba o la de abajo en cualquiera de las dos cantidades. 400 menos 250, 150. Ya tengo el óptimo, el primer óptimo, que graficarlo. Tengo la curva de oferta, tengo la curva de demanda. De ahí tendríamos obviamente el óptimo que sería 150, 125. No sé si quedó claro cómo hice este ejercicio. ¿Alguna nueva pregunta? Para continuar la parte B. Ah, ya mira, te lo repito el tiro.
teníamos que la situación de competencia perfecta se cumple que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada como regla. Y también se cumple que en ese punto el precio de la demanda es igual al precio de la oferta. Con precio de la demanda me refiero al precio que está relacionado a la curva de demanda. Y bueno, el tema del precio de la oferta está relacionado al precio de la oferta, entonces lo único que tengo que hacer es igualar las curvas de demanda con la curva de oferta, reemplazar obviamente donde aparece el precio de demanda por precio de oferta, o también yo en este caso le puse una P para mi situación porque quería reemplazar ambas variables por un factor común, que son iguales en realidad en este caso, entonces da lo mismo. Reemplacé y ahí obviamente al igualar despejé P, me da 195, después reemplazar ese valor de P en cualquiera de las dos curvas de la demanda y le va a dar 150. Si reemplazaba la curva de la oferta también me da el mismo valor, 150. Y ahí llegamos al equilibrio. No sé si ahí está de nuevo bien explicado, si tienen alguna duda de nuevo. Es solo igualar y queda listo. Dale, dale, voy a pasar a la parte B. Ya, la parte B dice lo siguiente. La parte B, vamos a leerla igual. La parte B dice, si se coloca un impuesto del 50% al precio del productor, determine la parte del impuesto pagada por cada agente económico y la pérdida social o pie, que concluye con respecto a la carga impositiva y por qué. Ya, entonces, nos están diciendo que se aplica un impuesto del 50%. Puede ser que el impuesto o subsidio se aplique de forma así como un monto fijo o porcentualmente. Ya, son dos situaciones que no nos podemos encontrar. Entonces acá como fue porcentual, lo que nos dice es que el impuesto va a ser el 50% del precio del productor. Cuando hablan del 50, hablan de porcentaje respecto a algún precio, eso es lo que va a la parte derecha. Esto nunca cambia. ¿Ya? Entonces en este caso queda eso. Después de la relación de aquí, sacamos que el precio del consumidor es 1.5 veces el precio del oferente. Y además sabíamos que de la situación de impuesto, sacábamos que la cantidad demandada era igual a la cantidad ofertada, eso siempre era en todos los casos o situaciones de desarrollo. Entonces, ¿qué hacíamos acá para resolver este ejercicio? Teníamos que igualar la curva de demanda y la curva de oferta, que en este caso vendría siendo 400 menos 2 por el precio de la demanda, igual a menos 100 más 2 veces el precio de la oferta. Y acá reemplazamos con lo que tenemos, o sea, sabemos que el precio de la demanda es 1.5 veces el precio de la oferta. ¿Ya? Entonces, reemplazando sería 400 menos 2 veces, y acá 1.5 veces el precio de la oferta, igual a 100 más 2 veces el precio de la oferta. ¿Sí? Y acá obviamente acá me queda 400 menos 3 pesos, o sea, 3 precios de la oferta igual a 100 más 2 precios de la oferta. Y acá finalmente al hacer el despeje queda, eh, acá me equivoqué, acá era con menos 100, no era, acá me llevo un signo, disculpe. Acá al pasar acá me queda 500 igual a 5 P sub 0, por ende el precio del oferente es 100. Y ya teniendo el precio del oferente sabemos que el precio de la demanda también lo podemos calcular porque tenemos la relación, ¿cierto? Por tanto, el precio de la demanda sería 1.5 por 100 y eso es 150. Y después queremos la cantidad que sería la misma para ambos casos, obviamente tenemos que reemplazar por el precio de la demanda para la curva de la demanda o por el precio de la oferta para la curva de oferta. Entonces voy a reemplazar en la curva de demanda en mi caso, sería 400 menos 2 veces 150, esto me queda la cantidad óptima 100, ¿ya? Ya estaríamos listos con la situación, la voy a graficar acá a la derecha para que la veamos. Aquí, voy a borrar eso, me quedó un poco chueco, demasiado chueco. Ya, entonces aquí en este caso la situación que me quedaba era la siguiente. Tengo la curva de oferta, tengo la curva de demanda, se interceptaban en 150 a 125.
125. No, a ver, me equivoqué creo. Ah, era 150 acá la cantidad. Y era 150 y aquí 125. Y ahora que aplicamos el impuesto, nos empezamos hacia acá. Entonces, si se dan cuenta en este punto, voy a estar ganando una cantidad 100 y tengo el precio del oferente que me dio 100 y tengo que el demandante me dio 150. Entonces, en ese caso, ya podría tener cómo sacar el monto del impuesto, por ejemplo. ¿Ya? Y también podría sacar el monto que paga cada parte de las que están ahí. ¿Cómo sacamos el impuesto? Voy a calcular acá arriba también. El impuesto estaba dado por la diferencia entre los precios, o sea, sería 150 menos 100, o sea, el impuesto sería 50 acá. Y este impuesto obviamente hay que multiplicarlo por la cantidad de unidades que se transan. Por ende, la recaudación del fisco viene siendo de 5.000 unidades. ¿Cuánto paga cada parte? La parte que paga el consumidor va a ser era acá arriba, esto es lo que paga el consumidor, y lo que paga el oferente es esto. Ya, o sea, si ustedes quieren calcular por sí solo cuánto está pagando cada uno, para el oferente tendríamos que calcular obviamente 125 menos 100 por la cantidad transada, que eso me daría 2.500, y para el caso del consumidor sería 150 menos 125 por 100, y eso también me daría 2.500, y sería lo que está pagando directamente el consumidor. La suma de lo que paga el consumidor más lo que paga el productor da lo que recauda el fisco en total. Y ahí estaría esa parte del problema 2. ¿Hay alguna duda, pregunta de cómo hice el ejercicio? Igual este era un poco más largo. No, sí, no. Ya. Voy a continuar entonces para pasar a la parte del subsidio. Ah, se me salió la pantalla completa. Ya. Entonces voy a la parte C y acá hay que aplicar un subsidio, pero el subsidio que nos dicen que aplicamos, vamos a leerlo igual, dice, si se otorga un subsidio de 10, o sea, te están dando un monto fijo, dice determina el costo social o pie de la medida. Tenemos que ahora el subsidio no va a ser porcentual como fue el impuesto, sino que es fijo. Sabemos ya cuánto vale ese entonces en este caso. Entonces, ese vale 10. Por ende, ahí ya tenemos algo. Sabemos que el precio de la demanda, o sea, el precio de la oferta menos el precio de la demanda, cuando tenemos subsidio, recordemos que este es el orden de la operación, va a ser 10. Ya, eso es lo que sabemos, lo que tenemos como relación. Además, sabemos que la cantidad demandada viene siendo igual a la cantidad ofertada, siempre. Acá, obviamente, el precio de la oferta podría escribirse como el precio de la demanda más 10. Ya, entonces, ¿qué hacemos para despejar o para hacer este ejercicio? Muy simple, tenemos las cantidades que podemos igualar. Entonces me quedaría 400 menos 2 veces el precio de la demanda igual a menos 100 más 2 veces el precio de la oferta. Tendría que reemplazar donde aparezca el precio de la oferta por eso que tengo allá. Entonces aquí me quedaría menos 100 más 2 veces el precio de la demanda más 10. Entonces acá multiplicamos, me queda menos 100 más 2 veces el precio de la demanda más 20 igual a 400 menos 2 veces el precio de la demanda. Al despejar todo esto me queda finalmente 480 igual a 4 veces el precio de la demanda, y de ahí despejo que el precio de la demanda va a ser 120. 120, y por ende el precio de la oferta sería 130. Eso serían los valores. Y ahora, ¿cómo saco la cantidad? Pues tendría que reemplazar por cualquiera de estos dos precios en las curvas que tengo. Entonces, en este caso, yo reemplacé en la curva de demanda. Y la cantidad me va a dar 400 menos 2 veces 120 por 120. Eso me da una cantidad consumida de 160 unidades. Entonces, al hacer la gráfica, deteniendo todo eso,
vamos a tener la curva de oferta, la curva de demanda. Oh, me quedó bien lejos el dibujo. Ya, entonces vamos a hacer cantidad, precio. Entonces tengo que el equilibrio inicial estaba aquí, queda en el 125, creo que era, 50. El desplazamiento hacia la derecha que ocurría en el subsidio. En ese caso me corro aquí a la derecha y ahora consumo una cantidad de 160. Y para esa cantidad un precio y para esta otro precio. Siendo esta la curva de oferta y esta la curva de demanda. El precio para la oferta en este caso calculamos que era de 130, para la demanda de 120. Entonces ahora si quiero calcular el monto del subsidio, el monto del subsidio va a estar dado por S. Lo estoy rayando. Aquí está. Ese es todo esto de aquí. S por la cantidad transada, o sea, va a ser toda esta área de aquí. O sea, finalmente el subsidio va a estar dado por, o el beneficio otorgado por el fisco va a estar dado por S, que vale 10 por la cantidad transada en el mercado, que es 100. No sé si lo ven ahí. Entonces en este caso, disculpa, en este caso no era 100, aquí esto era 160, que me quedó mal dibujada la cosa. Era 160 por 10, eso me da 1600. ¿Ya? Y ahí ya tengo cuánto es lo que aporta el fisco como subvención. Y si quiero calcular el pie de este modelo, recordemos que el pie era este triángulo que está acá, pues yo lo habíamos visto en el estudio de los modelos. Entonces el pie vendría siendo ese triángulo que sería base por altura dividido en 2, sería 130 menos 120, sería 10 por, eso sería base, por altura que sería 150 menos 160, sería 10 de nuevo, y eso dividido en 2, y eso me da un pie de 50. Y ahí estaría listo el ejercicio y la parte C. No sé si les quedó alguna duda o pregunta para cortar el video de hoy por mientras. Ya voy a cortarlo mientras entonces el video.